Continuamos en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV, el canal del país. Nos acompaña el expresidente José Mujica, candidato al Senado nuevamente por la lista 609 del MPP. Continuando un poco cronológicamente, Mujica, en el tiempo, bueno, luego y pasada la etapa de la dictadura, sale de la cárcel y comienza la actividad política. Sí, Cuénteme cómo fue esa etapa. y es una etapa, hicimos una larga campaña de mateada y tratar de hablar con la gente, de ubicarnos en el país, y vimos que el país entraba en otra etapa, era otro tiempo, teníamos que enfocar nuestra cabeza distinta y nos pusimos a construir un proyecto político con otra gente que desembocó en la fundación del MPP, con mucha gente independiente, en sueldo y eso, que se ha ido reelaborando en estos años también. Nosotros ni pensábamos ir al Parlamento en la primera elección, llevamos compañeros afines, después mis viejos compañeros dispusieron de que yo fuera candidato y fui. Y empecé de diputado, y bueno, lo demás es historia conocida, después senador y luchando dentro del frente, se fue orquestando esa corriente que hoy es el MPP. No fue fácil, me imagino, al principio, ¿no? Porque luego que volvió la democracia todavía quedaban heridas, digamos, del Sí, pasado. por supuesto que no fue fácil. Estuvo lleno de dificultades y yo diría dificultades por la derecha y dificultades por la izquierda, por los dos lados. Por la izquierda, acá nos van a matar a todos porque va a venir otro golpe de Estado y todo lo demás. Y por la derecha, y estos son los responsables de la dictadura y todo lo demás. Dios me libre. Pero nosotros adoptamos una actitud positiva de tratar de construir y, y tener con claridad que navegábamos en un mundo nuevo y distinto. Desaparecía la Guerra Fría, había que buscar otras relaciones y había viejos problemas en el país que estaban, parte de los cuales siguen estando, y había que luchar con ellos. Y bueno, esos se fueron estos años. Fui ministro de Ganadería y Agricultura, aunque no me lo van a reconocer mucho, luché bastante a favor de la ganadería con la trazabilidad, que es un valor que tiene incorporado la ganadería, que nos da presencia internacional importante hoy, pero les pareció que era un esfuerzo inútil, que tenía que ser voluntario y todo lo demás. Bueno, a veces las cosas cuestan y alguna cosa pudimos hacer y otra no. ¿Por qué entiende que el MPP se transformó en el grupo mayoritario dentro del Frente Amplio? Porque nosotros apostamos a la relación con la gente y a tratar de encarar los problemas que tiene la gente y luchar junto a ella en todo lo posible y no dedicarnos a fabricar historia y todo lo demás. Más que nada eso, con un sentido, si se quiere, pragmático y, y tratar de aportarle al país. Nos ponen como ultra radicales. Yo le puedo decir, los presupuestos de los últimos gobiernos del Frente salieron porque nosotros luchamos para que salieran. Y si no, no salían. No fuimos los únicos. Hubo otros compañeros del Frente que también colaboraron. Pero por el peso que teníamos nosotros, cualquier actitud que asumiéramos no salía. Y sin embargo nosotros siempre estuvimos buscando, todavía haciendo oposición. Me acuerdo que yo era senadora y estaba el flaco Chugar en el Senado representando al gobierno, impagable. Yo tenía la palabra y se vencía la hora del presupuesto, porque tiene una fecha
y un día, máximo. Y el gobierno de turno, que era el de don Jorge Valle, tuvieron que votar 300 artículos que no estaban redactados. Nunca se vio. Solamente el flaco Chugarri podía. Y yo le cedí la palabra para que tuvieran tiempo que lo votaran. Yo no lo iba a votar, pero le abrí la cancha porque el gobierno tenía que tener su presupuesto, Claro, ¿verdad? claro. Y se mandó récord el flaco, logró hacer aprobar un presupuesto con 300 artículos que no estaban redactados. Pero la gente lo quería mucho, incluso los que éramos de la oposición. Volviendo al Ministerio de Ganadería que usted mencionaba, ese fue su primer cargo ejecutivo, digamos, ¿no? Un cargo de Sí, gobierno. sí. ¿Cómo fue la experiencia? Fue complicada. Es un ministerio que tiene un aparato disperso en el país y, y fue relativamente complicado, pero lindo, interesante. Ayuda a conocer el país en sus entrañas. Yo siempre le di mucho valor al campo y a la tierra. Siempre he dicho que soy un campesino frustrado, aunque siempre sigo trabajando un poquito la tierra, porque es mi hobby. En lugar de hacer gimnasia, este, y ahí tuve una oportunidad de luchar en todo lo que pude, y creo que fue una experiencia útil e interesante. Y ahí, bueno, tuvo otra oportunidad, que fue Sí. la candidatura a la presidencia. ¿Cómo se empieza a gestar esa candidatura? Usted en un primer momento había dicho que como que no quería. No, no la veía, pero después llegué a una conclusión política, por razones de, tal vez por razones históricas. En realidad, en la en la visión histórica de este país, y no tengo por qué negarlo, soy blanco. No es lo mismo blanco que Partido Nacional. Es decir, en los pleitos de la patria vieja, soy blanco. Y tengo una concesión federal, como la de Artigas. Sin embargo, después de Artigas, evidente, para mí el personaje decisivo en la política uruguaya ha sido don José Valle Ordóñez, porque creó todo el basamento en un Uruguay moderno. Bueno, ya ve, esas contradicciones existen. Por mi conocimiento histórico, fui en alguna época militante para el primer gobierno blanco, y adentro del Partido Nacional había contradicciones. Yo me di cuenta que había un margen de blanco que en una segunda vuelta a mí me votaban. Y no iban a votar a Astori u a otro, cosa curiosa. Y así fue. Por eso acepté la candidatura y esos votos que no serían muchos eran decisivos porque eran uno menos y uno más. Eran votos dobles, ¿verdad? Y así fue, porque el Partido Nacional tenía contradicciones internas, que había gente que no estaba dispuesto a llevar al candidato que había ganado. Y ahí me decidí y por eso fui candidato. Ahí está. ¿Cómo fue el proceso de la primera presidencia del Frente Amplio, ¿no? Luego de rompiendo la historia, como usted bien lo decía, la mayoría del tiempo gobernando el Partido Colorado, en alguna oportunidad el Partido Nacional. Bueno, primera presidencia de Tabaré Vázquez con el Frente Amplio. ¿Cómo se vivió esa llegada al gobierno? Creo que la primera presidencia fue con bastante apoyo popular y fue con un momento importante de la economía uruguaya, porque los términos de intercambio eran favorables
había rompido en el mundo, China comprando de todo. Y naturalmente nosotros por nuestra naturaleza agropecuaria somos esencialmente vendedores de alimentos, ¿verdad? Eso tiene algún tiempo que nos va a favorecer. Así como le conté cómo nos perjudicaron los términos de intercambio, también le tengo que decir, en esos primeros años los términos de intercambio nos favorecieron. En realidad, esa mejora había empezado ya en el 2004. Es un desastre el 2002, el 2003, pero en el 2004 se empezó a sentir el tironeo y empezó a mejorar, 2005, y después siguió. Eso le dio recursos. El primer gobierno se hicieron muchas cosas y sobre todo se reflotaron cosas que no son inventos de la izquierda. Hay que ser justo. Como los consejos de salario, que es un invento de la década del 40 del segundo vallismo, pero que se habían abandonado en el gobierno de 1990 y quedaron abandonados. Y esa institución, los consejos de salario, ¿qué permite? Una discusión entre el precio del trabajo, entre trabajadores asalariados y sus respectivas patronales, que cada cual defiende su posición y es absolutamente lógico. Pero que en la mayoría de los casos se llega a acuerdo y que permite un reparto más equitativo de la riqueza en el Uruguay. Yo no quiero reducir que los salarios sean el único elemento de reparto, pero no cabe duda que son los más importantes. Y mucho más cuando, por reforma constitucional, las jubilaciones están enganchadas a la evolución del salario. Más claro, si el salario no sube para los trabajadores, tampoco suben las jubilaciones. Entonces, es flor de impacto en la economía. Esto produce tensiones, yo reconozco, en la sociedad. Pero si no existen eso, tenemos la contradicción de Chile actual. Un país que la macroeconomía anda bien, que los números grandes andan bien, pero como han dado mal el reparto abajo, tiene este lío, ¿se da cuenta? No es sencilla la cosa. Tampoco puede tirar de la piola demasiado, porque la vaca esconde la leche. El capital se retira y después, queriendo repartir más, termina repartiendo menos. Acá hay una cuestión de equilibrio. Pero yo no sé, en el último año hubo 200 y pico de consejos de salario, casi el 85% arreglaron. Al final no somos tan locos. Muy bien, le propongo una pausa, senador. Pausa, amigos, en Compromiso Cardinal en la pantalla de Cardinal TV. Luego de la misma seguimos. Vamos a hablar de lo que fue su presidencia y también más de la actualidad de esta campaña electoral. Ya volvemos.